Vamos allá. Decíamos que en el libro primero de la Metafísica, Aristóteles dice, casi comienza, que el término ser tiene múltiples sentidos. Que por un lado es la sustancia y por otro lado son los accidentes. Esto decíamos. Entonces decíamos que la sustancia es lo que es en sí y que los accidentes son lo que es en otro, en el sentido de que necesita un sujeto de inesión, se llama, que sería la sustancia. Las sustancias son todos los seres materiales, individuales y concretos, y los accidentes pues serían como las cualidades, de alguna manera, ¿no? O sea, ¿existe el color? Pues sí, existe el color, pero no existe el color en sí mismo, sino que existe el color de algo. Dijimos que la sustancia, para que una sustancia sea, hacen falta 4 causas. La causa eficiente, que es la causa que produce una sustancia, la causa que hace que una sustancia sea, estoy diciendo un lenguaje muy parco, es lo que normalmente nosotros llamamos causa. La causa material, que es la materia de cada sustancia. La causa formal, que está representado por la forma, que es lo que hace que la sustancia sea lo que es. Esto se entiende, ¿verdad? Lo que es de una sustancia es la esencia. ¿Sí? O sea, que es lo que hace que una sustancia sea lo que es. Y está la causa final, que es que cada sustancia se comporta según su propia esencia. Esto es lo que habíamos visto. O sea, que en realidad hay 4 causas. Para que haya una sustancia tiene que haber materia, tiene que haber forma y, por supuesto, tiene que haber una causa eficiente que la ponga en acto. No sé si hemos visto la distinción entre potencia y acto. De aquí el nombre de teoría hilemórfica, porque hile es materia, morfé es forma. Entonces la doctrina o la teoría hilemórfica aristotélica consiste en considerar que la sustancia está estructurada, está formada de materia y forma. Esto es el hilemorfismo. Muy bien. El ser puede estar en acto o en potencia. Un ser en acto es el ser que está, que existe, podríamos decir. Ya sabéis que ese verbo a mí no me gusta. Y el ser en potencia es un ser que no es todavía, pero que puede ser. Esto se entiende. O sea, por ejemplo, por supuesto que el acto y la potencia, sobre todo el ser la cuestión del paso de la potencia puede ser en el ser accidental o en el ser sustancial. Por ejemplo, el ser cuando empieza a ser, por ejemplo, nosotros cuando hemos nacido hemos pasado de la potencia, del no ser a ser, a través de una causa eficiente, que en este caso serían nuestros padres. Sin embargo, por ejemplo, nosotros somos los mismos que fuimos hace 20 años y sin embargo hemos ido cambiando en los accidentes. Yo tengo menos pelo, uno puede estar más gordo, más flaco, sabemos más cosas, en fin, hemos cambiado en nuestros accidentes. Sin embargo, somos los mismos que éramos en el momento que hemos sido siempre, desde que nacimos, ¿no? Esto quiere decir que a través de esta herramienta, por decirlo, de esta cupla acto-potencia, Aristóteles explica la cuestión del movimiento. O sea, movimiento o devenir se lo define, según Aristóteles, como el paso de la potencia al acto.
Por lo tanto, movimiento, cambio o cambio. Por lo tanto, hay un cambio sustancial y un cambio accidental. Cambio sustancial es cuando cambia la sustancia. O sea, solo hay dos posibilidades: la generación y la corrupción. Más que nacimiento y muerte, sí, bueno, cuando algo se genera o cuando algo deja de ser. Ese sería el cambio sustancial. Y el cambio accidental es un cambio en los accidentes. Son cambios siempre de aumento, de disminución. Siempre cambian los accidentes. En el cambio sustancial cambia la forma y permanece la materia. Por favor, si no entendéis, porque me gustaría poder estar haciendo un esquema en la pizarra. Yo cojo, qué sé yo, esto, lo quemo, lo destruyo, efectivamente ya no va a ser un teléfono móvil, va a ser unos restos calcinados. Bueno, pues la forma ha cambiado, pero la materia permanece. Siempre en los cambios sustanciales, lo que cambia en realidad es la forma, y la materia no. Esa materia, por ejemplo, en un ser vivo, pues se disgregará, se integrará en la naturaleza, en la tierra, en fin. En los cambios accidentales lo que permanece es la sustancia y lo que cambia son los accidentes. Siempre hay en el movimiento, según lo explica Aristóteles, un principio de permanencia, que en este caso en el cambio sustancial es la materia y en el cambio accidental es la sustancia. ¿Entiendes? Bueno. ¿Está bien? No hay problema, ¿verdad? Bueno. Es interesante porque Aristóteles va a intentar resolver prácticamente casi todas estas paradojas en las cuales discurrió en muchos aspectos el pensamiento griego anterior. Muy bien. También hay dos maneras de entender la sustancia. Es lo que Aristóteles le llama la sustancia primera, la sustancia material, y la sustancia segunda, que es la idea o la representación intelectual de la sustancia primera. Esa sería la idea de Platón. O sea, que nosotros, una cosa es esta mesa, es una sustancia, y otra cosa es la idea de mesa. Esa sería sustancia segunda. ¿Qué tienen en común? Bueno, la esencia. Esto es una mesa y la idea de que yo tengo de mesa es una mesa. Digamos, es la esencia de mesa. Serían las ideas de Platón. Lo que pasa es que las ideas de Platón, que para Platón estaban en el alma, puesto que habían sido olvidadas, y con la vista fija en estas ideas, el demiurgo habría la parte anecdótica un poco quizás un recurso didáctico, digo yo, a veces cuando Platón recurre al mito, pues el demiurgo con la vista fija en las ideas puede construir las cosas materiales. En el caso de Aristóteles no. En el caso de Aristóteles lo que ocurre es que las sustancias son siempre materiales y las ideas podríamos decir que las construimos nosotros a través de ese procedimiento que denominamos abstracción. Nosotros conocemos a través de los sentidos, todo eso está en ese esquema, o sea que me parece que me resulta más cómodo, está más adaptado visto a los otros. Nosotros a través de los sentidos conocemos las cosas materiales, individualmente. ¿Gracias a qué? Gracias a los accidentes. Porque las cosas se perciben por los sentidos. Si no, las cosas materiales no tuvieran forma, color, tamaño, fin, distintas, pues no las podríamos percibir y por lo tanto pues no las podríamos conocer. Si yo dejo de lado las características individuales, por ejemplo que esa mesa es de color crema, esta es color verde, esta tiene cajones, la otra no tiene, o sea, pero son mesas. Yo a través de de una función intelectual que se le denominan, y sobre todo los medievales, intelecto agente, sería como un auxiliar
de la inteligencia, que es el encargado de abstraer. ¿Abstraer qué quiere decir? Viene del latín separar. Abstraere es separar. O sea, separar una cosa de otra. ¿Qué se separa? Por un lado se separa la esencia, que es una mesa, y por otro lado se deja de lado las características individuales de esa mesa, por ejemplo, que sea verde, amarilla, de madera, de plástico, de lo que sea. Este proceso es el proceso de abstracción mediante el cual nosotros creamos la idea o concepto. Y la idea o concepto representan a las cosas materiales en nuestra inteligencia. La diferencia que hay, fijaos, muy importante entre Platón y Aristóteles es que para Platón las esencias, las ideas están en el alma. Podría decir, aunque esta palabra no me gusta ahora porque me había referido a Descartes, podría decir que de alguna manera son innatas, ¿no? Porque nacemos con ellas. En cambio en Aristóteles podríamos decir que nuestra inteligencia es como una tabula rasa y hasta que no empezamos a tener sensaciones y abstraer ideas, pues no tiene contenidos. Hasta aquí. Esto es más o menos lo que habíamos dicho. Si seguimos con la cuestión del movimiento, podemos decir que realmente para que un ser, bueno, ya habíamos dicho el movimiento del paso de la potencia al acto, pero para que se produzca esto, tiene que haber una causa eficiente. Esto lo dice Aristóteles más o menos del siguiente modo. Dice, para que un ser se mueva, o sea, se ponga en marcha, tiene que haber otro ser que lo mueva. O sea, un ser que se mueve tiene que haber sido, o se mueve a sí mismo, o ha sido movido por otro. Aristóteles va analizando esta situación y dice, es evidente que nosotros no hemos nacido sin causa eficiente. Nosotros hemos sido movidos, por decir, por la causa eficiente nuestra, por nuestros padres, o esta mesa por el operario que la construyó. O sea, todo ser que se mueve es movido por otro. Ese a su vez tiene dos posibilidades, que se mueva a sí mismo o que haya sido movido por otro. El famoso argumento del motor inmóvil. Luego lo va a utilizar Santo Tomás para analizar la cuestión de la existencia de Dios. Pero en esa cadena de motores que mueven y son movidos, dice Aristóteles, no nos podemos remontar hasta el infinito. Porque claro, si hubiera una cadena infinita de motores que son movidos, habría una infinita distancia en ese supuesto primer motor, le llamamos, que siempre se podría alejar infinitamente, y la situación actual, por lo cual el movimiento no llegaría nunca hasta aquí. Entonces Aristóteles dice, tiene que haber un primer motor inmóvil que sea la causa primera del movimiento, de todo el movimiento. Ese primer motor inmóvil es uno de los temas, es un tema bastante complejo en Aristóteles, sobre todo un poco oscuro. Porque, por un lado, para Aristóteles, el primer motor inmóvil es la causa física del movimiento. Lo coloca al final de las bóvedas celestes en la esfera de las estrellas fijas. Ya hablaremos un poquito de esto. O sea que hay nueve esferas para Aristóteles, la Tierra estaría en el centro, y esas esferas de afuera hacia adentro se van moviendo. La esfera última va moviendo a la subsiguiente y así a continuación. La última esfera es la esfera de las estrellas fijas. Se llama así porque esas esferas en realidad son de éter y no es que las estrellas, los astros, lo que nosotros vemos, digamos, cumplan con órbitas, cosas por el estilo, sino que es una esfera que es casi como una caparazón que va rotando, por eso vemos en los distintos cielos, ¿no? Bueno, pues el Sol sería una de ellas. Esa esfera, ahí estaría situado el primer motor inmóvil. Y entonces esa esfera mueve a la siguiente y así sucesivamente hasta que llega el movimiento hacia el centro. Bueno,
esa es una explicación un poco demasiado arcaica y demasiado burda, la concepción del universo que tiene Aristóteles. Ya vamos a seguir con él. Pero por otra parte, hay un texto donde Aristóteles define a ese primer motor inmóvil como pensamiento del pensamiento que a sí mismo se piensa. Esa traducción no es mía, no la he cotejado, o sea que no puedo decir... la traigo a colación precisamente por la relación que ha habido en Parménides entre pensar y ser, por la relación que hay entre pensamiento e idea para Platón, pero sobre todo porque podría dar pie, o por lo menos ha dado pie, a pensar que es una causa inteligente del universo. Pero lo que es seguro es que es una causa física del movimiento, el primer motorismo.